Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. Continuamos con el bloque de AA, capítulo 1. La cadena de atrevimientos, primera de 5 partes. En estas cápsulas referentes a la cadena de atrevimientos, presentaremos las opiniones médicas, psiquiátricas, psicológicas y religiosas que dan origen al movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Y las llamamos opiniones atrevidas. Porque no solamente hablaron y escribieron favorablemente de la naciente agrupación de ex-alcohólicos o ex-borrachos, sino también porque sus opiniones, publicadas en aquellos años 20 y 30, se atreven a decir cosa contraria a los saberes y prácticas sobre el alcoholismo en esos tiempos. Se presentarán además las características de las personalidades de Billy Bob antes de beber y en el desarrollo de su alcoholismo. Así pues, entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 1. La construcción de Alcohólicos Anónimos hasta el premio Lasker. Cápsula. La cadena de atrevimientos 1. Para poder entender la importancia de la medicina en el campo del alcoholismo, es importante señalar la visión que se tenía de las bebidas, de su uso y problemas individuales, familiares y sociales, así como los tratamientos existentes a finales del siglo XIX y principios del XX, tiempos en los que se inicia esta respuesta social conocida como Alcohólicos Anónimos y reconocida como una de las de mayor impacto en beneficio a la humanidad. En primer lugar, hay que considerar que el consumo de bebidas embriagantes está asociado a todas las culturas y tiempos, por lo que se considera parte de la vida en sociedad. Hay que hacer notar que en la antigüedad las bebidas se obtenían del proceso de fermentación, lo que hacía que fueran de baja concentración de alcohol y con procesos muy largos para su producción, es decir, lenta y costosa. Con la llegada del proceso de destilación, se dio la facilidad de obtener bebidas alcohólicas más fuertes y en un tiempo mucho menor. Esto es que durante mucho tiempo el consumo de alcohol estaba restringido solo a quien lo pudiese pagar, ya que el proceso de elaboración del mismo era tardado y por consiguiente caro. Pero con el destilado se obtuvieron licores en menor tiempo de elaboración, más fuertes y a mucho más bajo costo, lo que facilitó la construcción y desarrollo de la industria alcoholera en la economía social, como lo es hasta la fecha, una industria multinacional y multidimensional. Socialmente, al principio, el problema estaba asociado solo al consumo excesivo, ya que generaba problemas de imagen social. Pero después se le suman los problemas económicos y los leves a graves conflictos familiares. Esto es, que el inconveniente de borrachos y borrachas problemáticos siempre ha existido, en una primera etapa de forma esporádica o bien delimitada, para más adelante convertirse en un aumento de individuos alcoholizados y problemáticos. Así que las primeras medidas antialcoholismo son de tipo estrictamente represivo y no curativo. De hecho, la medicina contempla al borracho como enfermo hasta mediados del siglo XX. En cuanto a tratamientos conocidos, presentaremos por época a algunos que consideramos significativos. Así, durante el siglo XVIII y siglo XIX, algunos tratamientos que se hacían eran, por ejemplo, represión desde el punto de vista policial y judicial. Se hacían medidas estrictamente de carácter moral, haciendo una enseñanza antialcohólica. Se dan movimientos de temperanza o templanza
que son un movimiento social contra el beber. Critican el consumo excesivo, promueven la abstinencia total y hacen política a favor de las leyes contra el alcohol, como los washingtonianos. La psiquiatría empieza a tomar como tema importante de estudio y tratamiento el problema del enfermo alcohólico. Se echan a andar los primeros asilos para borrachos para atenderlos en un espacio fuera de sus áreas sociales o públicas e incluso fuera de sus espacios familiares. Se practica la supresión del deseo de beber con cocaína. Pensaban en una cura de 10 días. Se utiliza la inyección de amoníaco para provocar en el alcohólico una fuerte reacción negativa, provocando su rechazo a la bebida. En tratamientos comunes se practica desnudar al enfermo, hacerle lavado gástrico, provocarle vómitos o inyección de apomorfina, ponerle vejiga de hielo en la cabeza y hacerle lavativas con vinagre. Y, en casos graves, se hacen sangrías, ventosas secas, con riesgo de paro cardíaco. Se da café muy concentrado en grandes dosis, licor de amoníaco, cáustico, alcanfor, éter, con aturdimiento prolongado, irrigaciones frías a la cabeza. Se quita la bebida que daña al individuo mediante reducción de cantidad y cambiada posteriormente por vino o cerveza, hasta quitarlo definitivamente. Para el delirium tremens o delirios visuales y auditivos se utilizan el hidrato de cloral, acetato de zinc o incluso el opio. Más adelante, tenemos que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los tratamientos eran, por ejemplo, en 1912, como se definía el alcoholismo crónico como el estado enfermizo causado por el uso continuo de bebidas alcohólicas, el tratamiento consistía en provocar en un cambio de corazón y cuerpo, con una cuidadosa atención al régimen y evitando las tentaciones, el cual incluía ingresar a una institución de templanza donde hubiese autoridad que lo dominase, negándosele todo alcohol. El paciente debía tener una alimentación adecuada y adquirir mayor dominio de sí mismo. Como se pensaba que la carne despertaba la sed de bebidas alcohólicas, había que retirarla, así como también había que evitar estimulantes, de tal manera que fuera carne y estimulantes. En otros casos, durante los primeros días después de haberse suprimido el alcohol, debía administrarse al paciente el baño galvánico neutro varias veces durante 24 horas y el tratamiento eliminativo con calor y frío sobre su corazón, fomentos en la espina dorsal y lavativas calientes. Después el tratamiento debería de ser de naturaleza más tónica, pero graduada según el estado del paciente. El frotamiento fresco de la mano mojada durante unos días, luego la fricción fría y empezando a los 24 grados centígrados y más tarde la envoltura de la sábana mojada, fricción de sal, pulverizaciones y electricidad estática y farádica. Finalmente, la oración, junto con hacerse cargo completo de su vicio habitual, lograba la victoria. Ahora bien, como tratamiento psicoterapéutico tenemos que si la concepción del alcoholismo es el resultado de reflejos condicionados, entonces, si una persona presentaba precisamente determinadas molestias como náuseas, problemas estomacales, malestar general, después de haber bebido abundantemente, había de aprovecharlas y darles más bebida, pensando que así la rechazarían. Incluso provocar la asociación individual de apariencia, color, olor, sabor y gestos al consumir bebidas alcohólicas con descargas eléctricas desagradables y dolorosas, pero sin capacidad de lesionar al alcohólico o alcohólica. En 1933 se utilizan la amoporfina, emetina y pecacauna como vomitivos asociados al consumo de alcohol.
el antabús aparece como alternativa para alejar al bebedor del alcohol, ya que le provoca fuertes malestares al alcohólico o alcohólica que lo toma y bebe. Alrededor de 1950, el doctor Jelinek define el alcoholismo como una enfermedad. Desarrolla su conocida tabla de la alcoholomanía, en donde describe las fases, el desarrollo y deterioro del alcohólico o alcohólica. Así, para 1970, se introduce el concepto de síndrome de dependencia alcohólica y discapacidades relacionadas con el alcohol, que sirvieron de base para la clasificación y definición declarada por la Organización Mundial de la Salud. Lo que implica la visión de que el alcoholismo está formado por problemas biológicos, psicológicos y sociales relacionados. Se abría, pues, la puerta al abordaje biopsicosocial del alcoholismo, con el correspondiente enfoque multidisciplinario, dejando de ser un problema de vicios morales. Resumiendo, tenemos que las ideas y conceptos que se tenían del alcoholismo son la base para los tratamientos que se dan, pasando de ser una debilidad personal a una enfermedad individual y social. Pasando de dar o hacer tratamientos represivos, violentos y mágicos a tratamientos no represivos, no violentos y propositivos. Hasta aquí esta cápsula. Continuaremos la siguiente hablando de las personalidades y características de Bill W. y el Dr. Bob, así como de lo que el Dr. Silkworth le planteaba a Bill como posible solución. Te esperamos en la siguiente emisión.